Bienvenidos a la salita de música e historia. Sabemos que ha sido un largo tiempo desde nuestro último video, pero volveremos para poder brindar contenido de forma estable y constante. En esta oportunidad, de acuerdo con las fechas, vamos a hablar de la música de Navidad en general. Hay mucho que hablar con respecto a este tema, ya que principalmente todos sabemos lo que es la Navidad y por lo tanto, todos hemos estado en contacto con la música de Navidad. Todos sabemos de cierta forma cuando algo suena navideño. Vamos al contenido. Antes de comenzar, te invito a que si te gusta este video, le des clic al botón suscribirte y actives la campanita de las notificaciones para que estés al tanto del nuevo contenido del canal. Realmente me ayudarías mucho. En la antigüedad y el medioevo, si hablamos de la música de Navidad, uno de los elementos más reconocibles durante la historia de la humanidad corresponde a la forma musical del villancico. El origen de estos proviene del Imperio Romano, donde el Veni Redemptor Gentium se conoce como el primer villancico o canto de Navidad inspirado en el nacimiento de Jesucristo. Este himno fue compuesto por San Ambrós de Milán y que vivió entre el año 340 y el año 397 y era un canto gregoriano sacerdotal. Este himno representa la tradición formal y litúrgica de la música navideña de la Iglesia. Con su tono solemne y su texto teológico profundo, Veni Redemptor Gentium se centraba en la naturaleza divina y humana de Cristo, un tema central en la teología cristiana de la época. Los carols de la Inglaterra medieval. Si traducimos la palabra carols al español, corresponde a villancicos, y estos cantos medievales ingleses, originados en el siglo XIII, comenzaron como canciones de danza para diversas festividades, adoptando temas navideños hacia el siglo XIV. Interpretados en inglés, estos carols eran accesibles y participativos, contrastando con los himnos litúrgicos latinos. Fueron perseguidos por no ser oficialmente religiosos y gracias a la tradición oral se pudieron consolidar como cantos populares. Entre el Renacimiento hasta el siglo XVIII, la música de Navidad en Europa experimentó un enriquecimiento armónico y textual, reflejando el florecimiento artístico de la época. Piae Cantiones fue una colección de cantos publicados en 1582. Formas latinas de cantos como Christ was born on Christmas Day, Good Christian Man, Good King Wenceslas, pueden ser encontradas en esta colección. Uno de los hitos importantes fue la Reforma Protestante que permitió la diversificación de la variedad musical religiosa en los países del norte de Europa, encontrándose entre ellos los carols. La música religiosa navideña también fue parte de algunos repertorios de compositores clásicos como Bach, Vivaldi. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, la época victoriana supuso un renacimiento de las formas musicales asociadas a los villancicos. En el siglo XVIII la música navideña siguió diversificándose, con influencias tanto de la música clásica como de la música popular. Las iglesias y cortes europeas incorporaron estas canciones en sus celebraciones, a menudo con orquestaciones más ricas y estructuras más complejas. Entre el siglo XX al día de hoy, en Inglaterra, por ejemplo, hubo un resurgimiento de la colección y publicación de carols tradicionales, lo que llevó a un renovado interés en la música navideña. Paralelamente, en otros países europeos, las manifestaciones populares de la Navidad continuaron desarrollándose, integrando elementos locales y creando nuevas tradiciones musicales. Con respecto a la permanencia de los Old Carols ingleses, continúa siendo una parte esencial de las celebraciones. Canciones como The First Noel, God Rest, God King Wenceslas se mantienen populares en servicios religiosos, conciertos de carols y reuniones comunitarias. Impacto de la música pop del siglo XX. Popularidad y comercialización. Desde mediados del siglo XX, la música pop ha tenido un impacto significativo en la música navideña. Diversificación de géneros. Además del pop, géneros como el rock, jazz, R&B han contribuido a la música navideña. Esto ha permitido que la música navideña sea más inclusiva y representativa en diferentes culturas y preferencias musicales. Pero finalmente, ¿a qué suena la Navidad? Podemos estar de acuerdo que la Navidad y la música navideña poseen algunos clichés sonoros que podemos mencionar. Todos sabemos que visualmente la Navidad se representa como el invierno del hemisferio norte con nieve y Santa Claus del trineo movido por renos, pero a nivel sonido también hay elementos que suelen estar presentes en la mayoría de los casos y pasan a ser clichés o tradicionales en este tipo de música. Tal vez el elemento que más suele estar presente en composiciones de estética navideña corresponde a las campanas, o en inglés bells, y estas suelen estar presentes en variados tipos, como se pueden oír en este momento. Tenemos varios tipos de bells, como tubular bells, campanas tubulares, slide bells, campanas de trineo, chimes, pero la que ha sido más reconocida como el típico sonido de Navidad son las slide bells.
Es el sonido típico del trineo de Santa Claus, circulando, o el sonido de que, entre comillas, Navidad viene. Estos parecen ser los elementos más característicos de la música navideña, pero también podemos encontrar pianos con sonidos de juguete, cosas que suenan infantil y fantasioso, también orquestas completas con percusiones, cajas militares, etc. Muchos instrumentos usados regularmente pueden ser aptos para una producción musical navideña, si le añadimos los clichés de las campanas en distintos tipos, como los mencionados antes. Con respecto a la teoría musical y armonía, existe una cadencia musical que está presente en muchas canciones que parecen sonar navideñas, sobre todo en el ámbito de la música pop o villancicos pop. Cuando la armonía sigue los patrones de acordes 2, 5, 1, por ejemplo, si tomamos la escala de Do mayor, por ejemplo, la cadencia de la misma escala quedaría Re, Sol, Do, y el ejemplo de esto sería una canción muy conocida llamada Jingle Bell Rock. Esperamos que les haya gustado este contenido de este video conceptual acorde a las fechas y nos despedimos hasta un próximo video. Y gracias por ver el contenido del canal. No olviden suscribirse.